Eh, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos del Inconsciente, donde lo que no se dice también habla. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante que es esta parte de el estrés silencioso y cómo puede afectarnos en enfermedades físicas. Esta parte de la mezcla de problemas emocionales o conflictos emocionales que cuando no los expresamos a su debido tiempo o no los expresamos de la manera correcta, pues nos va repercutiendo en enfermedades del cuerpo. Bueno, el día de hoy tengo como invitada a la psicóloga May, por favor. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy Encantada de bien, venir. muchas gracias. Qué grato tenerte por aquí para que nos hables acerca de este interesante tema. Fíjate que cuando me propusiste esta parte del tema del estrés silencioso, yo lo primero que pensé fue que creo que es algo que a todos nos ha pasado, tal vez muchísimas veces en la vida, ya que ahorita como te comentaba antes de iniciar, pues vaya, a mí por lo menos personalmente me ha pasado bastante, que es esta parte de, bueno, me sucedía más en la adolescencia esto de no gestionar mis emociones de una manera correcta o inclusive mis actividades diarias, a veces el sobrecargarme y hacer muchísimas cosas en el día llevaba a que pues, no sé, de verdad, a veces me doliera mucho el estómago, me doliera la cabeza, me enfermara de gripa. Y pues esto, muchas veces uno dice, no, pues nos enfermamos porque, no sé, de verdad, por ejemplo, cuando uno se enferma de gripe, no, es que me dio el cambio de clima. Ujú. No, no, que me dio el aire. El aire. Y el estómago, comiste algo de la calle. Sí, sí, sí. Comiste Y chuchería, lo luego que no ahorita que debías. estamos en tiempo de calor, que dicen, no, es que a lo mejor no cocinaste bien la comida y por eso te dio la enfermedad, vaya. Pero a veces nos olvidamos de esta parte que es el ámbito de las emociones, de lo que estamos haciendo diariamente y lo dejamos de lado, vaya. Pero antes de enfatizar un poquito en esos conceptos, me gustaría enfatizar y empezar de esta manera de ¿qué es el estrés? Uy, ¿qué es el estrés? Ujú, El estrés es esa reacción de nuestro cuerpo ante situaciones que nos sobrepasan o que en ocasiones también sentimos como amenazantes. ujú, Y muchas veces pensamos que tenemos que llegar a un límite para identificar que estamos en una situación de estrés. ujú, Y no nos damos cuenta que el estrés se manifiesta en situaciones más cotidianas. Pensamos que el estrés es algo que tiene que detonar fuertemente o es algo que tenemos que ver o que alguien nos diga que lo estamos sintiendo. ujú, Que alguien nos diga, oye, te veo diferente, oye, te veo de esta forma. Pero pocas veces lo vemos nosotros mismos. ujú, Incluso antes de pensar en el estrés o qué me genera situaciones ajenas al estrés, ujú, también puedo ver esta parte. Cada cuando yo siento el estrés, qué situaciones actuales ya me están generando estrés y yo ni siquiera lo estoy tomando en cuenta. ujú, Desde la última vez por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que dormiste 8 horas o 7 horas? La última vez que nos permitimos descansar completamente un día. ¿Cuántas veces nos duele la cabeza y ni siquiera sabemos por qué? Y ya le echamos la culpa que el calor, ujú. que si hay mucho ruido en un lugar o que si ya me engenté cuando vamos a otros lugares y no nos damos cuenta incluso lo que vamos cargando, que si estamos irritables y lo que decíamos antes de empezar de cuántas veces hemos ido al doctor y nos hemos hecho análisis y nos han hecho estudios Estudios. y los de sangre y el doctor nos dice, ¿es que estás bien? Yo te veo bien, hasta tratar de descartar, perdón, que no estemos anémicos o que esté ahí algo alterado. Ujú, Pero pocas veces nos hacemos la pregunta de, ¿y si realmente lo que está sintiendo mi cuerpo no es algo ajeno y es lo que está sobrecargando? ujú. Pocas veces volteamos a ver esa parte de qué está sintiendo mi cuerpo que yo no le estoy poniendo atención, que yo no estoy considerando. Sí, vaya, y a veces como que el mismo cuerpo nos va mandando como señales, a veces de, oye, pues es que deberías de pararle un poco a esto, deberías descansar, deberías de tomarte un tiempo, unos minutos, porque bueno, yo lo veo, eh, de que, bueno, tengo a veces, conocidos, amigos, que tienen sobrecargas de trabajo. ¿Y qué pasa? Empiezan a desarrollar enfermedades muy continuamente.
Y vaya, uno dice, no, pues es que a lo mejor, bueno, ellos dicen esta cuestión de, no, pues es que a lo mejor estoy bajo de defensas, debo de tomar más vitaminas y Comer demás. más Que tal verduras. vez sí Ujú. tiene un poco de razón, vaya. O sea, de alimentarnos mejor, hacer una vida de ejercicio y demás. Más sin embargo, eh, yo me he fijado que a veces no nos ponemos o no nos damos un tiempo de reflexionar qué es lo que estamos sintiendo en ese momento. Porque, bueno, a mi punto de vista, yo creo que, como te comentaba ahorita, el cuerpo nos va avisando de que, oye, ya estás sobrepasando tus límites, ya estás, haciendo muchas actividades en el día, debes de descansar, debes de tomarte un tiempo. Pero, vaya, muchas veces la gente no. Entra la contraparte de ¿por qué no podría? Ujú, O tenemos la idea de que para estar activo tenemos que hacer 10,000 cosas al día para decir, es una persona activa, ujú, es una persona que puede realizar muchas cosas, para decir incluso que es una persona que se está autorrealizando. Cuando sí, sí, dices, sí. no significa que porque esté activo yo sea una persona que tenga mi vida resuelta, no Sí. significa que sea una persona que esté bien. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que nos dicen, es que yo estoy bien, es que es mi ritmo de vida, ya me acostumbré? Sí. Sí, vaya, inclusive las personas también aquí entra esta parte de no se dan cuenta que les está afectando. Porque dicen, no, esto que mencionabas ahorita, yo puedo, yo sé que puedo con esto y más, puedo hacer todo a la vez, puedo hacer todas las actividades que tengo ahorita, nada más si me organizo un poco mejor. Pero aún así, uno tiene que saber cuáles son los límites, hasta dónde puede alcanzar a llegar uno. Eh, y te comento esto de que a veces no nos damos cuenta porque, bueno, yo por ejemplo, a mí me pasaba mucho de que cuando era estudiante me daba mucho esta parte de enfermarme del estómago y yo no le hallaba un porqué. Decía, no, pues es que como mucho, a veces, pues se me vienen las enfermedades. Pero me acuerdo mucho, creo que yo estaba, esta no me pasó en la universidad, me pasó como en la adolescencia, de que yo me había enfermado del estómago y fui con un doctor. Me daba medicamento y no se me quitaba. Fui con otro y no se me quitaba. Total, fui como con 5 doctores diferentes. Ya hasta que el último me dijo, oye, pues ya párale. Ya fuiste con muchos y ahora resulta que nadie te cura, nadie te puede ayudar. Y ahí fue cuando me decía, oye, pues es que te recomiendo un proceso psicológico y demás. Y en la adolescencia es cómo vas a ir a terapia, si está, Sí, si no estoy loco, que hasta la fecha se sigue escuchando un poco todavía sí, 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 ese sí. tabú. Sí, fíjate, y ya como después de 6 doctores más o menos del dolor de estómago, como que dije, no, pues tiene razón, ¿verdad? Como que voy a buscar qué hay más allá. Y me di cuenta, ya analizándolo, que era por estas cuestiones excesivas de tareas, de trabajo, cuestiones de la pareja inclusive que tenía en ese momento, que me llevaban a no poder gestionarlas bien o una mala gestión y eso me llevaba a enfermarme. Pero vaya, uno cuándo puede, o vaya, creo que la pregunta correcta sería, ¿cuándo uno debe ir a atenderse o cuándo uno debe de ir a terapia? Porque hay mucha gente allá afuera que está pasando por situaciones similares, les dices, oye, yo creo que deberías hacer esto, y como ahorita hablábamos, lo último que hacemos es ir con un especialista. Porque ya no nos quedó de otra o Sí, incluso continuando con la parte de tu pregunta de cuándo deberíamos de buscar ayuda, cuándo deberíamos ir a terapia, ujú, es lo que a todo el mundo yo creo que nos costaría responder en algún momento, porque primero buscamos qué puedo hacer, que si hago ejercicio para desahogarme, que si hago meditación para relajarme, que ujú, si hago otra actividad como para olvidarme ujú, de este detonante de estrés, pero no me doy cuenta que mi cuerpo desde antes ya me puede hablar. Desde el hecho que yo empiece a detectar que a lo mejor ya
duermo, pero no descanso. Muchas Ujú. veces nos ha pasado esa parte, oye, es que dormí ya mucho tiempo, pero sentí que no descansé, Ujú. o tuve muchas pesadillas y no pude dormir. El hecho que ya hasta siento el cuello contracturado, sentimos los hombros Ujú. pesados, hasta nos truena el cuerpo. Desde ahí vamos viendo que ya son señales que nuestro cuerpo nos está diciendo, alto, volteate a ver. Pero Ujú. muchas veces no le prestamos atención, que decimos, ay, es que es la postura, es que no me estoy cuidando bien, Ujú. o estuve mucho tiempo en una cierta posición, hasta por el trabajo, y no me di cuenta que mi cuerpo ya me estaba mandando señales de alerta de que algo está pasando. Ujú. Incluso hablábamos de las somatizaciones, lo que llamamos en Ujú. esta parte de nuestro estómago con las emociones. ¿Cuántas veces muchas personas han ido por gastritis, por Claro. colitis? Sí, que Y existe esto llamado colitis nerviosa también. exacto, hasta la diarrea nerviosa, cómo vamos viendo cómo nuestro estómago se concentra en las emociones, pero también vemos cómo puede somatizar de otras formas, es del insomnio. Ujú. Antes no se conocía tanto el término del bruxismo, que ahora vemos que ya es Sí, muy el de esto de común. los dientes, ¿no? Sí, que apretamos la Apretar los dientes, mandíbula, sí. incluso de una manera inconsciente, que ya llega un punto donde ya te los desgastaste, ya lastimaste tu mandíbula y no te das cuenta en qué punto ya lo estás haciendo, porque es una forma tan natural de que tu cuerpo se acostumbró a estar en un estado de alerta, que aquí el detalle más difícil es cuándo le voy a enseñar a que no tiene que estar siempre en alerta. Ujú. Como en ocasiones el estrés también lo somatizamos, lo que decíamos en la piel, de lo que te contaba, que a mí el estrés me detectaron la psoriasis, que yo en mi vida nunca había escuchado esa palabra, Ujú. y cuando me dicen yo, ¿qué es eso? Y me metí a leer y te asustas, porque dices, nunca lo había escuchado, nunca había conocido a alguien que lo tuviera. Sí. Hasta ese momento me di cuenta que hice voltearme a ver mi vida y que tengo que poner un alto, tengo que cambiar mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque ahora sí mi cuerpo ya empezó a decaer, ya empezó a decirme que tengo que poner un alto en mi ritmo, en que no tengo que estar activa las 24 horas Ujú. para ser alguien. Sí, vaya. Este, yo creo también que habríamos también de distinguir en cuánto es lo tolerable que podemos aceptar como cierta cantidad de estrés diario, vaya, Claro. porque al final de cuentas el estrés es algo con lo que tenemos que aprender a convivir con ello. No es como que podamos, Quitarlo por siempre de nuestra sí, vida estaría bien padre, pero sabemos que es algo muy imposible. sí, sí, vaya, no es como que ahorita me vaya allá, a un campo, me vaya al desierto ya sin ninguna preocupación y que no me vaya a pasar nada, vaya. Ujú. Pero aún así, ahí sería inclusive convivir conmigo mismo y ahí pues pasarían otras cosas, ¿verdad? Pero también podría llegar a ser una situación estresante inclusive el estar solo. Pero sí, esta parte de uno tiene que aprender a convivir con estas situaciones estresantes que tenemos al día a día. Pero te pregunto, ¿cuándo el estrés comienza a ser patológico? Cuando vemos que llega un momento en el que se activa un estado de hipervigilancia en parte en la Ujú. respuesta a la de supervivencia, que nuestro cerebro ya empezó a activar y lo empezó a hacer normal. Entonces, para nuestro cerebro llegó a ser un momento de costumbre. Ujú. ¿Cómo se empieza a manifestar? Desde el hecho de que busco hacer varias actividades al mismo tiempo. Cuando me empiezo a dar cuenta que también un estrés es patológico, cuando llego al punto de ni siquiera permitirme descansar un día. Ujú. De que hoy es mi descanso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué busco hacer para entretenerme? ¿Qué busco hacer para crecer? ¿Qué busco hacer para destacar? ¿Qué busco hacer para incluso activarme? Ujú. Hasta el hecho de estar sentado, es que estoy sentado, no estoy haciendo nada. Y en ocasiones mi pensamiento, mi mente me hace creer de que es un estado de retroceso. Ujú. Cuando puedo decir, bueno, es un momento que me puedo dar a mí. Es un tiempo a solas que puedo tener conmigo. Puedo permitirme tener mi propia compañía, de decir, hoy no quiero hacer nada y está bien. Y no siempre tengo que repetir en mi cuerpo de que tengo que estar bien, Ujú. puedo con todo, tengo que resaltar ante todos, o que mi cuerpo ya se empieza a hacer con enfermedades, lo que decíamos de la patología de como incluso el estrés, pues sí se puede llegar a manifestar en algún momento ya con enfermedades autoinmunes. Ujú. Cuando vemos que ya el estrés es crónico, que ya estamos en un estado de hipervigilancia. Ujú. Desconfiamos hasta incluso de todo.
estamos alerta donde no podemos ni dormir por si algo pasa, por si mi cuerpo no logra relajarse Ujú. unos segundos, unos minutos. Sí, vaya, a veces, como que vivimos tan ensimismados en el trabajo, en, en actividades, este, eh, bueno, que involucren nuestra completa atención, que ahorita esta parte que mencionas, a veces no sabemos qué hacer cuando tenemos tiempo libre. Mm, O hasta en situaciones cotidianas, no nos damos cuenta que ya estamos viviendo el estrés. ujú. Ejemplo, E inclusive eso estresa el no saber qué hacer con el tiempo libre. Exacto, un ejemplo tan cotidiano, las mujeres que son mamás, pero también suma el rol de que tengo que cocinar al mismo tiempo, tengo que Ujú, cuidar a los niños, tengo que atender la casa, tengo que ir de compras, ujú, tengo que ser hija, tengo que ser esposa. Entonces buscamos incluso hasta hacer varias situaciones al mismo tiempo y mi idea de descanso es, ay, voy a aprovechar y voy a hacer esto. Y hay que hacer tal lado y hay que depurar incluso cosas en la casa o incluso cuando también vemos a personas que tienen los roles del trabajo de que no, yo hasta me quedo tiempo de extra, no tengo nada que hacer en mi casa. ujú. O personas que hemos Sí, escuchado que dicen eso, pues no tengo nada que hacer en mi casa, aquí me quedo. sí, vaya, que para ellos la normalidad ya sería, o lo cotidiano, sería esta parte de siempre estar haciendo algo. Ya que no saben o se les complica esta parte de hacer una actividad para ellos mismos, para relajarse, para... Es como, bueno, yo a veces lo he pensado que darse un tiempo para uno mismo, inclusive, sería, hacer una actividad que te apasione mucho. A veces inclusive sería algo muy sencillo, donde, simplemente, no sé, ¿verdad? Ir a comer tu comida favorita, un restaurante que te guste mucho. Más sin embargo, hay personas que se les complica mucho esto, porque luego dicen, ay no, tengo dos comidas favoritas, ahora ¿a cuál voy? Y desde ahí empiezan a... O incluso con quién voy. Y Sí, desde eso ya nos genera un estrés de, porque si quiero ir solo o si nadie me puede acompañar, sí, desde sí, ahí ya sí. se genera ese estrés de cuándo, a qué horas, en algún momento también pues la parte económica genera una angustia y Sí. genera este estado de estrés. Ujú. Sí, vaya. Bueno, yo también pienso que también debido a la cantidad de cosas o por ejemplo, ahorita yo me enfoco mucho en esta parte de la educación. Los jóvenes me dicen mucho esta parte de que a ellos les afectan muchas cosas, que les estresan muchas cosas, más sin embargo, porque a veces yo hablo con los padres de familia se me mencionan mucho esto de, no, es que no sabe el niño cómo expresar todo eso que siente y es por eso que lleva a enfermarse. Creo que esa parte del saber expresarnos es bastante importante porque eso nos puede llevar a, por ejemplo, si estoy muy enojado o no sé, estoy triste, algo así, que expreso esa emoción, expreso ese sentimiento, no lo reprimo y así entonces me puedo sentir un poco más tranquilo. Y permitirlo canalizar y recordarnos que Sí. somos seres humanos y que no somos robots. Pero incluso, volviendo un poquito a tu ejemplo de el permitirnos estar tristes, Ujú. yo siempre les he puesto este ejemplo a mis pacientes, incluso en el consultorio les digo, esto como que es nuestra única regla de que son cosas que no nos podemos decir, ni nosotros decir. Sí. El hecho que digamos, estoy triste, la respuesta automática es de que la gente llega a decir, es que no estés triste o échale ganas Sí. o todo está bien. Digo, que nos digan eso es un estado que diga, y me hizo reprimir todo lo que yo sentía, me hizo volverme a guardar y nos sentimos otra vez desvalorizados. Y volví a ese método de estarme protegiendo, porque al final de cuentas también el estrés Ujú. en ocasiones nos hace generar esos mecanismos para sobrevivir y no nos damos cuenta que no estamos llevando esa calidad de vida que pudiéramos llevar. Sí. El sentirnos enojados, pues es que no te enojes, es que nomás respira. Sí, es importante en ocasiones retomar el control de nuestro cuerpo, Ujú. retomar que nuestro sistema nervioso, que nuestro sistema parasimpático, retomemos el control de cómo se llega a manifestar en nuestro cuerpo, pero no nomás se trata como que haz esto y ya.
Ujú. también las personas pueden influenciar en cómo nuestras reacciones se pueden canalizar. Incluso hasta en un ejemplo cotidiano y en la vida adulta, que yo creo que también lo Ujú. has escuchado cuando te preguntan, ¿cómo te va en el trabajo? Y decimos, pues tengo mucho trabajo. ¿Qué es lo Sí. primero que nos dicen? Qué bueno. Sí. Y ya. Pero ¿cuántas veces te han preguntado, ¿y cómo te sientes emocionalmente? Nunca Sí, nos sí, hemos sí. hecho esa pregunta y nunca, incluso no se las hemos hecho a nadie. Como que a lo mejor inconscientemente seguimos actuando como que está bien y Ujú. es lo socialmente aceptable y se nos olvida que esa persona también es un ser humano y no que es un robot y que todo le tiene que salir perfecto y que el estar bien ya es lo ideal. Se nos Ujú. olvida que aunque yo diga que estoy bien, que yo puedo con todo, no significa que yo también pueda sentir un estado de estrés. Sí, sí. Y luego sobre todo, esta parte inclusive de que preguntamos a alguien cómo estás, como que ya estamos, o siempre desde hace mucho tiempo estamos como muy eh, esquematizados a que respondemos bien. Luego te dicen bien, ¿por qué? No, pues bien, Ujú. simplemente bien. Y a veces no sabemos como que, o no, o se les complica responder más allá de, oye, sí, pero para ti qué es bien, cómo es sentirse bien. Yo preguntaría ahí, porque Ajá. pues el bien para ti es un bien diferente para mí. Claro, Y al final, pues habríamos de saberlo expresar. Yo me quedo también con esto de que esta parte del expresar nuestras emociones a tiempo, porque bueno, yo he visto mucha gente que no expresar las emociones los lleva a futuro, por ejemplo, a padecer muchas enfermedades, este, que a su vez los llevan a, pues vaya, ahora sí que a sentir esta parte de que pues no hay solución y demás. Más sin embargo, yo siempre he pensado que no está tan complicado, vaya. Yo siento que como todos deberíamos de enseñarnos a expresar las emociones, pero esto también viene desde niños. Yo me claro. remonto mucho a esta parte de, por ejemplo, de los hombres, vaya. Estos temas que eran muy como Muy cotidianos. machistas de el hombre no Sí, llora. sí, sí, sí. Que ese no expresar pues los llevaba a enfermarse también. Ujú. Yo recuerdo que yo tuve una vez ahí un conocido, este, que se guardaba mucho sus cosas y esto lo llevó, a enfermarse muy continuamente de la garganta y del habla. Y así, ¿verdad? Entre las charlas, ¿verdad? Que teníamos, yo me acuerdo que un otro amigo le dijo, oye, ¿y no será que te enfermas de la garganta porque hay algo que no has dicho? Y así como que íbamos hablando de estos temas y pues este chico decía, no, pues sí, pues es que hay muchas cosas que no he dicho, vaya. Pero también es porque no he encontrado el lugar en específico para decirlas. Pero ahorita que estamos hablando de esta parte de la gestión de las emociones, ¿cómo expresarlas a tiempo? ¿O cómo expresarlas de una manera correcta para no enfermarnos a futuro? Uy, yo creo que sí varía de cada contexto de cada Sí. persona, porque tenemos que considerar los entornos en los que nos desarrollamos, las redes de apoyo Ujú. incluso, y también la personalidad, vaya la redundancia de la persona, porque a lo mejor si alguien que es una persona introvertida, pues no le voy a decir, tienes que decirlo tal cual, Ujú. tienes que hablar, pues no, va a ser un estado que le va a generar todavía más estrés y en vez de incluso ayudarle, pues también le puedo perjudicar. Ujú. Pero podemos encontrar otras alternativas, desde incluso detectar si la persona puede ser más artística, desde si la persona puede utilizar un lenguaje no verbal, desde si en ocasiones una persona sí puede ser en Ujú. un lenguaje verbal. Ujú. Pero yo siempre les he manejado mucho también esta parte a mis pacientes de, antes de que alguien nos valide nuestras emociones, tenemos que empezar a validarlo nosotros mismos. Ujú. Porque primero para poderlas identificar y de esa manera permitirla canalizar, permitirle expresar y en algún momento también aprender a autorregularnos. Que tengamos redes de apoyo que también sean una ventaja para podernos regular, sí nos ayuda bastante. Pero ¿qué pasa en lo que esa red de apoyo aparece? ¿Qué pasa en lo que esa red de apoyo Ujú. se llega a consolidar?
Nosotros mismos siempre nos tenemos que cuidar, porque también un estado de alerta que podemos ver en varias situaciones, incluso en terapia, yo lo he visto en terapia, que una situación de estrés es que yo siempre tengo que estar para todo el mundo. Ujú. ¿Y quién para mí? ¿Quién me voltea a ver a mí? ¿Quién me llega a validar a mí? ¿Quién me llega a preguntar el cómo estás? Ujú. Y pocas veces decimos, es que la gente quiere que todo el mundo demos respuesta, quiere que les digamos qué hacer o que busquemos aprobación. ¿Y qué pasa cuando yo quiero que alguien simplemente me diga el cómo te sientes? Porque no es lo mismo el cómo estás, lo que decíamos ahorita, el cómo me siento, o simplemente que me digan, no estás solo, lo estás haciendo bien, que nos permite incluso equivocar, para decir, de ahí estoy aprendiendo a validar lo que estoy haciendo, lo que estoy aprendiendo, y que también yo siempre les he manejado, un error no tiene por qué ser un horror, siempre va a ser una experiencia de la cual podemos aprender para no repetir esos patrones, porque identificamos qué patrones no son funcionales para la persona. ¿De qué forma puedo empezar a cambiar esos pensamientos para conectarlo con la conducta? ¿De qué forma puedo empezarlo a reflejar para tener una mayor autorregulación emocional? Sí, vaya, sobre todo esta parte ahorita que mencionas de que nos pregunten cómo nos sentimos. Porque muchas veces, vaya, tenemos problemas y no sabemos cómo decírselos a alguien hasta que nos lo preguntan. Vaya, hay gente que actúa así. O sea, que hasta que le preguntan ya es cuando ya lo empieza a decir. Incluso a veces pensamos que el decir problemas puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo comento problemas en el ámbito laboral, ¿qué pueden pensar? Que no soy apto para el puesto, que no puedo aprender a separar los problemas fuera de la empresa y que necesitan a alguien que se enfoque nada más en la empresa, en sacar resultados, y en la casa viceversa. ¿Cómo voy a llevar también los problemas fuera de casa a un lugar que se supone que es mi hogar, a un lugar que es un lugar seguro? Entonces también llega un momento donde es un conflicto de los problemas de la casa a veces los llevo al trabajo y los del trabajo a la casa, porque en ocasiones no me permito desenvolverme en otros ámbitos para permitir tener ese espacio para mí, porque busco cumplir con todos los roles que incluso la sociedad me llega a imponer. ¿Y dónde quedo los roles que yo quiero cumplir? ¿Dónde quedo en el aspecto de quién quiero ser yo, no quién tengo que ser para cumplir y que me aprueben? Y cumplir esa expectativa es la que me genera también ese estado de estrés. ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? Y mi pensamiento va a ser de que tienes que aguantar. Y tienes que aguantar. Y puedes con todo. ¿Y cómo no vas a poder con esto? Incluso hasta lo podemos llegar a confundir un poquito con nuestro lado egocéntrico de que ¿cómo no voy a poder? ¿Cómo no lo voy a lograr si yo puedo con todo? Sí, pero no significa que tengamos que poder con todo al mismo tiempo. Sí, vaya, yo lo veo muy reflejado inclusive pues en el propio trabajo de lo que hacemos nosotros. A veces llevamos, eh, semanalmente tenemos una cantidad de pacientes y eso, bueno, yo me acuerdo que había maestros en la carrera que nos decían, en específico uno, nos decía, no, es que pueden llegar a sentirse angustiados, pueden llegar a sentirse mal después de escuchar muchas historias malas, vaya, en el día. Pero ustedes también tienen que aprender a gestionarlo para que, pues, cuando lleguen a su casa, cuando lleguen con su familia, pues, no sigan con el pensamiento de esos problemas. Pero, vaya, por ejemplo, yo pensé en eso ahorita y yo creo que por lo menos en el ámbito de lo que hacemos nosotros, que es la psicología, eso te lo va dando la experiencia también. El hecho de que, claro, ¿verdad? Yo diría, si me llegan muchos pacientes con problemas muy graves, yo no voy a decir que, no, pues son sus problemas y ya, ¿verdad? No, o sea, también decir esta parte de son problemas que me hacen sentir a mí como tal, ese tipo de problemas. ¿Qué me mueve Sí, incluso? y eso es lo que yo, al final, tengo que saber analizar y decir, bueno, este paciente me hizo sentir así de esta manera. Ah, bueno, lo voy a trabajar para pues no quedarme con eso que me está pues platicando el paciente en ese momento. E incluso hasta detectar esta parte de, es válido decir, no puedo con esto, derivarlo.
Sí, sí, sí. de que no tengo que cumplir con todas las responsabilidades, de que qué sí puedo hacer y también yo ponerme mis límites, porque trabajar los límites en terapia pues es lo más difícil. Sí, sí, sí. Más que, yo se lo manejo mucho a mis pacientes, más que también el ponerle los límites a los demás, es aprendernos el límite a nosotros mismos. Ujú. Y es lo más difícil de mantener. En decidir, identificar a qué quiero decir que no y que lo puedo decir y que lo puedo mantener y que no me tengo que sentir culpable por decir, es que si yo dije que no quiero trabajar esto, es que ¿cómo no vas a trabajar esto? Es que no puedo, por mi salud mental, por mi salud física. Porque incluso en ocasiones es vale decir, o no estoy preparado, o me mueve mucho, o son temas que incluso no me gusta trabajar. Sí, vaya, uno también tiene que ser, muy claro con eso porque, pues, puede llegar a ser contraproducente. O sea, si estamos, es como en esta parte de los trabajos. Uno tiene que trabajar en un empleo que nos guste, que nos apasione, para que al final suceda como este dicho pues si al final trabajas en algo que te gusta, no es trabajo y ese tipo de cosas. Muy contrario a las personas que trabajan en algo que no les gusta, que no les apasiona. Pero tienen que trabajar ahí. Sí, pero tienen que trabajar ahí y esto los va llevando a no disfrutar tanto las cosas que hacen y a ir como acumulando sus problemas, que esto los va a llevar a futuro pues a tener otro tipo de problemáticas ya físicas. Ahorita que estábamos hablando, creo que tocaste ese punto del sueño. El sueño también es algo importante en estas cuestiones del estrés, porque ahorita que se me vino a la mente con eso que tocaste, hay muchas personas que mencionan estas frases de, es que a veces pienso tantas cosas que no puedo dormir. Y así, ¿verdad? O sea, que se la pasan pensando como en un evento, en una frase, y los lleva a no dormir. Y actualmente, pues sí, bastantes personas les sucede eso. Esta parte de estar padeciendo problemáticas que los mismos problemas los llevan que son tan graves que a veces los llevan a no poder conciliar el sueño. ¿Sí? Que llegamos a un punto donde sobrepensamos y que Ándale, sobrepensar esa palabra. he conocido gente que incluso está en esta situación de tan detonante de estrés, está en un ambiente muy estrés para la persona, que incluso me ha comentado que, oye, he tomado medicamento que me lo recetó el doctor, que hasta me la melatonina, que encontramos hasta en una farmacia similares o algo, pero dicen, pero no puedo dormir. La tomo y no me hace nada, no me da sueño. O sea, vemos ahí cómo ya nuestro cuerpo nos está hablando que la situación nos está sobrepasando. ¿Qué es lo que está pasando que no estamos canalizando? Pero muchos decimos o pensamos, tenemos que tener a alguien para decirlo, no. Yo les he dicho a mis pacientes cuando me han comentado en algún momento situaciones similares, sobre todo en la madrugada, que en ocasiones son situaciones difíciles, que nos mueven más o que se genera más este estado de alerta. El hecho hasta de buscar escribir, desde la persona le gusta escribir, dibujar, hasta les he dicho, mira, aunque agarres una hoja y la rayes, la rompas, es una forma en que tú le estás permitiendo a tu cuerpo canalizar algo, permitirle descargar. Sí, vaya. Es importante todo esto que mencionas. Antes de seguir comentando eso, por aquí, bueno, es que me escribieron aquí una preguntilla. Aquí dice, pero ¿cómo podemos, a ver, dice, sí, ¿por qué a veces ignoramos lo que sentimos? Me mencionan aquí. ¿Qué será? ¿Por qué será? Desde mi punto de vista, porque la salud mental nunca la hemos considerado como una gran importancia. Siempre vamos con que la salud fisiológica es la única que importa. Sí. Y el hecho de ir al psicólogo desde antes, para la sociedad siempre ha sido como visto como malo, catalogado como algo que no se debe decir, algo que no se debe saber y que no es socialmente incluso aceptable hasta hace unos años. Y ya empezamos a ver la importancia de la salud mental. ¿Por qué nos cuesta? Por los patrones del entorno incluso familiar en el que estemos, el entorno social en el que nos desarrollamos, la forma en cómo nos llegan a criar, incluso desde tú no digas nada, incluso los comentarios de antes de calladita te ves más bonita, los hombres no lloran. Entonces ahí vamos haciendo nuestro mecanismo de defensa más común
el estar reprimiendo todas las emociones. Pero va a llegar un momento en el que nuestro cuerpo va a detonar. Y algo tan simple va a hacer que todo detone y que va a llegar al punto de que ya no sé ni lo que siento. Desconecté la emoción para que incluso ya no me doliera. Desconecté la emoción para sobrevivir, que ya no sé ni qué siento, esto ya no me afecta, a pesar de que a lo mejor la situación es alarmante o la situación puede llegar a poner en riesgo a la persona. Pocas veces nos hemos preguntado el cómo te sientes, o que yo le diga a alguien. No es fácil aprender a expresar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque es voltearnos a ver y desaprender todo lo que todos estos años nos han dicho que es lo correcto. Es ver nuestro entorno de otra realidad, ver incluso a personas de forma realista y no idealizarlas, de que, por ejemplo, mamá es mamá y mamá la quiero y mamá me quiere, pero ¿qué pasa si empiezo a ver mi entorno como es? Y también descubro que sí, pero mamá también me lastimó, mamá también me abandonó, mamá también me hizo sentir menos, papá, hermanos, amigos, el entorno del trabajo, el entorno de la escuela. Vamos viendo a las personas como realmente son. Y nos da miedo también quedarnos solos por el expresar, por si empezamos a opinar o pensar diferente que las demás personas. El típico comentario que es que eres la oveja negra. Sí, sí, ¿Y sí. qué va a pasar? Que nos van a excluir, que nos vamos a quedar solos. Pero yo siempre les he comentado a mis pacientes, ¿qué prefieres cuando tocamos este tipo de temas? ¿Qué prefieres? ¿Ser la oveja negra por decisión tuya y poner tus límites y empezarte a voltear a ti? ¿O ser la oveja negra, pero aún así estar tratando de buscar encajar con tu entorno y no lo consigamos? Y de una forma u otra sigue siendo el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora me puedo permitir ver a mí. Que ahora me puedo permitir ver qué siento, qué pienso, y que incluso es válido decir, no sé lo que siento. Porque no nomás tiene que ser la respuesta, estoy bien o estoy mal. Desde ahí el decir, no sé qué siento, ahí yo ya estoy validando mis emociones. ¿Por qué? A lo mejor son muchas las que estoy sintiendo y no tiene que ser una en el momento. Pero ahí ya me estoy permitiendo quitar como un caparazón, el que no tengo que estar siempre a la defensiva, que no tengo que mostrar una cara ante los demás, que no tengo que mostrar incluso una respuesta favorable y de que todo está fluyendo en mi vida. Incluso yo les he comentado mucho y siempre pongo este ejemplo de que incluso una persona feliz todo el tiempo, yo creo que será muy complicado conseguirlo o mantenerlo, porque ni nosotros como psicólogos lo podemos hacer todo el día. ¿Por qué? Porque no nomás estar las emociones básicas de que estás feliz, triste, enojado, con miedo, no, en ocasiones nos sentimos agotados, en ocasiones nos sentimos desmotivados, en ocasiones nos sentimos felices, en ocasiones nos sentimos abrumados, aburridos, pero ahí yo ya estoy identificando otras emociones y otros sentimientos que son válidos sentirlos en mi día, y que mi día va a ser como una montaña rusa. En ocasiones tengo picos de mucha energía y hay otros días en los que no me siento sin energías, me siento como que no tengo que hacer las 20 cosas que quería hacer al mismo día, y que también es válido decir, no más hice una. Porque también es válido reconocerme para permitirme ver mis emociones, para permitirme reconocer hasta dónde mi cuerpo también está soportando y no exigirle. Sí, claro, esta parte, que hablábamos de ponernos también nuestros propios límites a nosotros. Y fíjate que aquí menciona, el buen psicólogo Jesús Ricardo Riojas, esta parte de también saber qué temas estamos aptos y que no somos todólogos. Esta parte yo creo que va encaminada a lo que hablábamos ahorita de nosotros como psicólogos, de qué temas sí podemos y nos sentimos capaces de abordar con los pacientes. Porque vaya, no, si yo no soy especialista en adicciones, pues no puedo atender como tal de una manera tan correcta. Ese tipo de Sí, ese situaciones, claro tipo de que no. situaciones, claro. Este, y aquí nos mencionan, es muy difícil poner límites, vamos en contra de todo, pero cuando aprendes vamos con todo. Eso es claro. Claro que sí. Yo creo que el poner límites también involucra, además de los demás, ponernos límites hacia nosotros mismos, que es esta parte que hablábamos de saber nuestros alcances, saber hasta dónde podemos llegar y saber qué tanto estrés podemos tolerar nosotros mismos. Pero fíjate, ahora se me vino a mí a la mente la pregunta de cómo podemos aprender a vivir con esto. Porque mucha gente, no lo tolera. Y nos llevamos, a cantidades de estrés diarias que tenemos que aprender
a tolerarlas, vaya. Pero ¿cómo podemos aprender a vivir dentro de lo mejor posible, A vivir nuestro estrés. a vivir nuestro estrés? Yo considero que para aprender a vivir con nuestro estrés también tenemos que identificar cuál va a ser nuestro entorno, Ujú, qué va enfocado a cada entorno y cada situación, desde los roles, desde las tareas que vamos a desarrollar, para también aprenderlas a separar. ¿Cómo me voy a empezar a desarrollar en este entorno para decir, esto sí corresponde, por ejemplo, en el trabajo, estas son mis responsabilidades en mi trabajo, pero también aprender a separar prioridades? ujú, Desde si tengo que hacer 20 cosas, a lo mejor puedo empezar a priorizar 3 ujú, para identificar, las estoy logrando. Incluso es parte de una motivación para mí de que puedo delegar responsabilidades, de que puedo permitirme poner un alto, pero también puedo aprender a ser funcional ante situaciones de estrés, de que no ujú, todo va a ser para el mismo tiempo. ujú. Aprender a delegar qué corresponde en dónde y qué tengo que empezar primero. Sí, 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 claro. Este, mm, yo sí pienso que uno tiene que aprender a, sí, a trabajar con este tipo de cuestiones que también estamos para eso nosotros, vaya. Para eso estamos nosotros los psicólogos, para orientarlos, para irlos más o menos ahí guiando acerca de cómo pueden vivir con esta parte del estrés diario. Pero sí, que también no solo queda en nosotros, también queda en que ellos pongan de su parte para poder trabajarlo. Porque bueno, si yo tengo una persona que se le complica expresar sus emociones, bueno, lo trabajamos, pero también es de que vaya intentando poco a poco expresar lo que siente, Claro. que no se quede ensimismado de, no, pues es que tengo miedo a que me juzguen y demás, sino también se trata de intentarlo. Ujú. Y que a lo mejor ni siquiera es tan complicado como en ocasiones lo vemos, y Ujú, que vemos que el miedo también puede impulsar a la persona a realizar cosas, el aprender también a cómo todos los roles que desempeñamos ujú, cotidianamente también somos nosotros. También ujú. permitirnos ver a nosotros como personas de qué ocupamos, qué necesitamos. Sí. Aunque se hace esos 5 o 10 minutos de calidad, nunca se va a tratar de cantidad. ¿Por qué? Porque el tiempo de cantidad no nos va a alcanzar. Ujú, Vamos a querer hacer más y más cosas. Y si por nosotros fuera, nuestro día tendría más horas sí. para hacer más cosas. Pero ¿qué nos asegura que seamos productivos? ¿Qué nos asegura que las cosas se realicen como quisiéramos o que cumplan con las expectativas que pensamos? Ujú. Sí, vaya. Y ahorita que lo pienso también, bueno, yo tengo muchos conocidos que cuando tienen una gran cantidad de trabajo, lo que hacen es o se ponen a hacer ejercicio, o se ponen a correr y demás, pues ellos en el pensamiento, para sentirse Más más libre. tranquilos, como más ligeros tal vez. eh, pero eso no quita de lado que si en algún momento lo dejan de hacer o que a veces no sea suficiente, vaya, el hecho de irnos a correr, el hecho de estar haciendo ejercicio constantemente, porque sí necesitamos es algo que yo venía hablando en otros programas, en otros episodios, esta parte de el sentirnos escuchados por alguien y eso nos va a ayudar a sentirnos un poco más desahogados, a sentirnos un poco más libres de todo aquello que nos está angustiando diariamente. De que no es exagerado lo que siento, que sí es Sí. válido lo que estoy pensando y sintiendo. Ujú, Me ha tocado incluso escuchar en consulta que entonces no estoy mal, ¿verdad? ujú, Entonces no estoy exagerando. Digo, no, porque aquí se trata de que validemos lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando, ujú, para poder encontrar el sentimiento adecuado, poderle dar su valor y encontrar la funcionalidad de cada persona para aprenderlo a canalizar de manera funcional en base a diferentes entornos en el que se esté desarrollando la persona. Incluso hasta el hecho de decir, hacemos ejercicio, sí, pero ¿qué pasa si llega el momento donde no puedo ir al ejercicio y por X motivo no fui al gimnasio y me ujú. siento muy abrumado? Sí, sí, sí. Podemos encontrar otra forma hasta decir, me puedo permitir estar descansando y desconectarme un poquito de todo, desde no hablar con gente hasta el no sobreestimularme con la tecnología, y el permitirme hacer otro tiempo para mí. Ujú. Fíjate que yo he visto mucha gente que va eh, a-
que practica mucho esta parte del mindfulness y todas esas cosas, Ujú. que, bueno, yo exactamente no sé qué es, pero bueno, he visto que a la gente le funciona, que es esta parte de, como que de darse unos minutitos, como ejercicios de respiración, De relajación y sí, todo. que los ayudan como a, o esta parte de lo que muchos dicen de la meditación y todo eso, que les ayuda pues a sentirse un poco mejor. Eh, de hecho, aquí también ahorita que estábamos hablando de esto de los terapeutas y los pacientes, dice aquí una amiga, dice, a veces los pacientes le dejamos todo el peso al terapeuta cuando también tenemos que poner de nuestra parte. Sí, Sí. esta parte que estábamos hablando de, bueno, nosotros les orientamos al paciente, pero también él tiene que hacer algo saliendo de la consulta, vaya. Claro, tenemos que enseñarlos a ser responsable sobre sí mismos. Sí. Porque no van a esperar que alguien llegue y los jale de que, a ver, deja, yo te resuelvo, yo te, yo te hago, porque va a pasar toda la vida Ujú, esperando nuevamente que cambie ese entorno cuando muchas cosas dependen de esa persona. Y ujú. desde ahí pueden generar un gran cambio en su entorno. Sí, vaya. Se trata, yo pienso que uno también puede hacerlo, inclusive no todo de golpe, porque a veces la gente quiere, que, bueno, yo me he tocado que la gente va al consultorio que uno le dé la solución mágica así de la nada, Ujú. y yo creo que es algo que lleva su tiempo el gestionar nuestras emociones, el expresarlas a su debido tiempo, y claro, ¿verdad? El saber hablar las cosas nos va a llevar a no enfermarnos, que es el punto con el cual llegábamos al inicio. Yo siento que también debemos saber concientizar a la gente, sobre todo a los adolescentes, que bueno, los adolescentes es el rubro con lo que más trabajo yo actualmente, de que está bien decir cómo se sienten. Y sobre todo preguntarles. Porque yo estoy seguro que en sus casas, muy seguramente, esta pregunta de cómo te sientes, o inclusive, ¿Cómo te fue? sí, ¿cómo te fue? Bien. Pues muchas veces ni siquiera se los dicen. Y aunque, y es esta parte que yo te mencioné ahorita, es un cambio chiquito. Nada más preguntarle al hijo o a la pareja o al amigo, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué O, hiciste en el día? sí, Cambia mucho la pregunta, el ¿cómo te fue? Bien y, qué bueno, porque me conformo con la sí, sí, sí. respuesta de bien. A cuando ya podemos cambiar la pregunta, cambia la respuesta que puede dar la persona y la empujamos Ujú, a que dé una respuesta un poquito más abierta o que se permita conectar con su sentir. ujú. Desde el ¿qué tal tu día? ¿Cómo te sientes? Sí, sí, ¿Qué sí. hiciste? Sí, 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 claro. Oye, y ya para ir cerrando un poco el tema, yo lo que siempre hago esta dinámica aquí con los invitados que tengo, me gustaría que les dieras un mensaje a todas aquellas personas que nos están escuchando el día de hoy, este interesante tema. Un mensaje para cuándo deberían, de ir ellos a su consulta psicológica, cómo empezar, a gestionar esta parte de sus emociones, cómo poder, este, no sentirse abrumado por todo el estrés diario. Sobre todo, enfatizar en esta parte de eh, cómo poder orientar a la persona, inclusive actualmente, que no se puede costear un proceso psicológico. Para que, bueno, no puedes costearte un proceso psicológico, pero bueno, puedes hacer esto. Ok. Ir a terapia no necesariamente tenemos que esperar a que el problema esté. Porque los problemas siempre están, Sí, sí, sí. desafortunadamente, solo que no siempre a lo mejor le damos la importancia o el valor. Ir a terapia debería de considerarse incluso una necesidad, bueno, es una necesidad, Sí. pero debería de tomarse en cuenta que es algo indispensable que todas las personas lo tomen. ¿Por qué? Porque a la terapia no nomás voy cuando tengo el problema. A la terapia también puedo ir a conocerme. Puedo ir a ver qué es lo que estoy pensando y qué otras perspectivas puedo tener. Ujú, ¿Cómo puedo incluso
aprender a desahogar lo que en ocasiones siento y pienso. ¿Qué es lo difícil? Me da miedo ir a terapia. ¿Qué me van a juzgar? ¿Qué me van a ignorar? ¿Qué me van a minimizar? ¿O qué van a decir que este problema es menos? El ir a terapia es el acto de amor más importante que podemos hacer por cada persona, porque es voltearnos a ver. Es permitirnos ponernos primero ante muchas situaciones. Aún con miedo lo podemos hacer, pero si ese miedo no existiera, no nos impulsaría a salir de ese entorno en el que estamos. No notaríamos que algo está pasando, sería algo normal. Y a pesar de que en ocasiones muchas situaciones las hemos normalizado, siempre va a haber un detonante que nos hace ver que ya no está normal. Uno de los principales problemas que decíamos ahorita, ¿a dónde puedo ir a terapia si no puedo costearlo? Puedo buscar instituciones gratuitas donde sí puedo recibir un tratamiento psicológico. Claro que a lo mejor la atención es un poquito más alejada por la gran demanda, pero no significa que no me pueda acercar a un lugar a recibir una atención psicológica. Instituciones gubernamentales, en ocasiones hay asociaciones civiles donde el costo es muy accesible. Pensamos que ir al psicólogo es un lujo. Sí, se puede decir que es un lujo, pero lo vemos más como una inversión en nuestra salud mental. Porque yo siempre he dicho, sin salud mental no hay salud física. Siempre tienen que ir de la mano para poder llevar un bienestar de la persona. ¿Cómo podemos detectar cuando necesitamos ir a terapia? Desde que vemos que nuestro cuerpo tiene síntomas de alerta, desde que no dormimos, desde que nos tiembla el ojo incluso, desde que estamos irritados, desde que nos cuesta decir las cosas, desde que nos enfermamos, desde que nos aislamos. Sí, claro, ahorita que tocaste esa parte, inclusive, de cuando estamos irritables, cuando nos sentimos enojados, ¿cuántas veces o cuántos problemas ha habido en la actualidad por no expresar ese enojo que sentimos de una manera correcta? Muchas veces tenemos un problema con una persona, nos enojamos y le gritamos. O nos desquitamos con alguien que no era incluso. Sí. Esta parte de expresar ese enojo de una manera correcta y de una manera pues lo más sana posible, vaya. Pero que eso puede generar que no haya tantos conflictos posteriores o a futuros. Aquí nos dice Rebeca Ortega, dice, esa parte que mencionaron sobre lo que pasa cuando no hago las actividades que me ayudan a canalizar la energía del estrés, una como paciente tiene que hacer ese cambio constante y aprender a darse una palmadita de está bien si hoy no lo hice, porque siempre lo esperamos de afuera, pero también hay que aprender a hacerlo nosotros mismos. También Rebeca dice, aquí en Torreón la Asociación Cáritas se apoya con unas psicólogas para dar terapias ajustadas a la economía de las personas. Ajá, mira. Sí, Cáritas. Creo que están en 50 pesos, o sea, es una situación que se puede acomodar perfectamente a cuotas que son accesibles. Sí. Aquí nos mencionan, ¿el deporte o salir a correr no forma parte de terapia o solo es esconder el problema? No, en ocasiones puede ser un apoyo. Tampoco podemos decir que esto es una solución, pero en ocasiones también puede ser una alternativa para que la persona le apoye, pero no significa que sea la única situación que pueda hacer para aprender a canalizar sus emociones, pero tampoco le podemos decir a la persona, dejes de hacer esto que a lo mejor te gusta, que es un entorno que te aleja de las situaciones en las que normalmente te relacionas y que es un entorno en el cual que te sientes seguro, en el que te sientes libre, que sea un apoyo, una alternativa, no una solución como tal. Claro. Aquí mando saluditos a todos los que nos escucharon el día de hoy, a Rebeca, a Luisa Fernanda, a Alejandra, y a todo el público que nos escuchó el día de hoy. Bueno, creo que el día de hoy tuvimos un tema bastante interesante. Ya nuestra invitada del día de hoy nos esclareció muchísimas dudas que tenemos al respecto acerca del estrés y cómo podemos gestionarlo de una manera correcta y sobre todo adecuada para no generar a futuro mayores enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque lo emocional siempre va ligado con lo físico. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Antes de cerrar el programa, los invito a que me sigan
en YouTube como Hablemos del Inconsciente. Ahí estoy subiendo los episodios semana tras semana que tenemos un nuevo invitado hablando de un tema distinto de psicología. También les dejo ahí, por si quieren comentar, algún tema que sea de su interés, algún tema que a ustedes les llame la atención, que quisieran que se abordara en el programa, también los invito a comentarlo en las redes. Sin más por el momento, esto fue Hablemos del Inconsciente. Agradecemos a la invitada del día de hoy por habernos acompañado. Y como siempre digo, esto fue Hablemos del Inconsciente, donde lo que no se dice también habla. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy.